Bien, estamos en una nueva sesión de los diálogos que hacemos a través de ACEC, la Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña, con el patrocinio de Cedro. Hoy para hablar con uno de los poetas importantes de su generación, Santiago Montovio de Balanzó, nacido en Barcelona en 1966. Es un poeta que desde su aparición fue ya en un lejano 1988 en la revista de Occidente, ha alcanzado los elogios de gente tan distinguida como Ernesto Sábato, Juan Carlos Onetti, Camilo José Cela, Miguel Delibes, Carmen Martín Gaite, en fin, una selección de los mejores autores, premios Nobel incluso, de la literatura contemporánea. Vamos a hablar un ratito con él de algunas de las claves de su poesía, una poesía muy arraigada a la cotidianidad, una poesía que es vida, como explican algunos de sus poemas más cercanos a la poética, sobre todo a propósito de esta gruesa antología de 720 páginas titulada La libertad de la poesía, que ha publicado recientemente la editorial Onix. ¿Qué significa, Santiago? Buenos días. Esta obra completa reunida por Onix, donde podemos encontrar tantos libros, tantos textos también con relación a la poesía. Buenos días, David. Bueno, en primer lugar, la satisfacción de que se pueda dar a conocer la escritura en su sucesión natural. Y esto es continuar los libros anteriores de Infinito Amor, con los poemas están abiertos, que une todo el caudal de escritura, incorporando tanto poemas como prosa más de corte ensayístico. Antes los dividía, o la viuda de Maldestam cuenta que joven se rompía mucho la cabeza por cómo organizaba los libros y al final pensó que no tenía que organizar nada, que los tenía que poner como una naturaleza tal como salía. Es, digamos, la experiencia que ofrecen estos últimos libros, este es un ejemplo muy visible de que se muestre toda la escritura en su caudal, tanto poemas como prosa. Es la alegría de que esto se pueda mostrar así, que responda a tu intención. Ya viene del primero de los que publiqué en el Bardo, la poesía es un fondo de agua marina. Me fijé en este verso mientras los organizaba, pensé en posibilidades, pues organizarlos por temas o por tipos de formas. Por ejemplo, el Cántico de Guillén tiene muy en cuenta el tipo de poema, por motivos posibles. Entonces este poema, que lleva este verso, este leitmotiv, la poesía es un fondo de agua marina, contemplaba la posibilidad de que los pusiera por orden de aparición. Y pensé, ¿por qué no? Lo pones tal como lo has escrito. Y digamos que esta estructura sin estructura la he mantenido, y incluso ahora ya mezclando prosa y poema. El título es ideológico, La libertad de la poesía. Te sientes plenamente libre cuando estás en la poesía y fuera de la poesía, ¿no? Sí, para esto la tenemos, como el aire que respiramos, sin duda ninguna. ¿No vale la pena vivir sin la poesía? Creo que no. Es así, es una frase de Peter Hanke, que diríamos que se puede suscribir. A pesar de eso, estuviste 20 años, casi hasta el 2009, 20 años sin publicar poesía. ¿Escribías a pesar de eso? No escribía. Se me pregunta, como me preguntas ahora, y es muy natural porque llama la atención. Pero se da en destinos o vidas de arte, parones de 10, 15, 20 años. Estuvo 15 años sin escribir María Victoria Atencia, Pablo García Baena, Antonio Gamoneda, por pensar en poetas españoles, ¿no? Y es mi caso, 20 años, escribí con mucha intensidad de joven. Empecé a escribir de manera más espaciada y en el silencio dejé de escribir. Leía o daba clases de literatura, pero no escribía creación. Y un día pues volvió a la escritura. Una vez que Pepe Corredor Mateos presentó mi poesía, habló de la sequedad de los místicos. Bueno, se pueden dar como estos tiempos y muy prolongados de sequedad. Una vez que presentábamos un libro en la Asociación de Escritores Españoles, Mesebo Xareu dijo que venía de La Mancha, que había pensado en el agua del Guadiana como imagen para mi poesía, y le dije, bueno, que me parecía muy bonito, porque además es una imagen de la naturaleza, ¿no? Porque el agua solo aparentemente desaparece porque transcurre subterránea, ¿no? Y acumula nutrientes, y quizá todo este largo tiempo de gestación puede ponerse en relación
con lo copiosa que ha sido la producción después. En todo caso es algo insólito, pero no único y que se da en destinos y vidas de artistas. Lo decía Lizano, han vuelto los versos, era una obsesión de él cuando desaparecían y no tienes ningún contacto, como si te hubiera realmente secado, como este río al que aludías, el Guadiana. ¿Fue la docencia? ¿Crees que fue la docencia la que te impidió? No creo que quizá una experiencia también tan radical de la escritura como se dio en la juventud, que hay una obra tan sombría, tan extrema, quizá eso me llevó como compensación a entrar en el silencio que no sabes si durará, estarás 2 o 3 años sin escribir. En el historial de un libro, Cernuda habla de esos tiempos en que no escribe y que primero le angustiaban, pero claro, duran 2 o 3 años, no una temporada, no años tan largos, ¿no? Sí, Entonces uno no lo sabe, si volverá a escribir, cuándo, es un poco misterioso. Se te pregunta y es natural porque esto tú no lo preparas como unas clases, un trabajo, una tesis, y la gente piensa en trabajos más estándares que se pueden preparar o cultivar y esto pues llega, ¿no? Carmen Martín Gaite, que la has nombrado, decía al final de su vida, cuando llega la inspiración la veo llegar con alas y todo. Bueno, pues si no viene con sus alas, das clases, ¿no? Pero poemas no escribes. Tiene un poema, canción, Bob Dylan, que habla de que tiene el poema alrededor de su cerebro como si estuviera en órbita. Y es un poco esa sensación, ¿no? A veces que estás nervioso, te levantas por la noche, pillas el verso ese que ha aparecido y a partir de ahí se desenvuelve el poema. ¿Es tu forma de actuar? En general es muy inmediata, en el sentido de que el nacimiento, el primer brote, el aliento, lo que escribo ya enseguida se traduce en escritura. A veces es imposible, porque no tienes boli, porque vas por la calle, no tienes dónde y has de esperarte a llegar a casa o lo que sea. Había el móvil. Sí, bueno, yo no lo uso, soy todavía muy antidiluviano. Y entonces sí funciona eso como un poco como una insistencia musical, ¿no? Como algo rítmico de carácter musical. Entonces llegas y lo desenvuelves. Esto del primer verso te lo llegan a los dioses, es mucha verdad, ¿no? Empieza por un chispazo, como por un alumbramiento. Y luego, claro, está la gestación y luego la concreción. En mi caso suele ser darse bastante al unísono. Sí. Con apenas 20 años publicaste en la revista de Occidente tus primeros libros. Es una revista, digamos, fundada por Ortega. Sí. Es una de las grandes publicaciones españolas, incluso europeas, de la contemporaneidad. ¿Qué significó entrar ahí en la revista de Occidente? Bueno, en primer lugar, una sorpresa y también, por mi parte, un alarde de valentía, porque yo no tenía ningún contacto con la revista. Metí 5 poemas en un sobre, publicaron 10, pensando que si eran pocos quizás se lo leerían, y modestamente los mandé por correo. Y ante mi asombro me llamaron para pagarme. Ostras. Cosa extraordinaria que, como sabes muy bien, hubiera podido dar una falsa impresión de lo que es esta profesión, Sí. porque como decía Alexandre, que llegó a premio Nobel, no es que la poesía no dé para vivir, sino que no da ni para merendar. Entonces, bueno, salí allí y es una salida estupenda. Yo lo mandé un poco como quien lo manda a un sitio que te encantaría salir, pues allí se publicó Cántico, El romancero gitano, pues que más uno quisiera que salir allí, y bueno, Sí. así fue, pero de una manera un poco impensada. Sí. A lo largo de tus años de poeta, de tu aventura poética, ese oficio de poeta que invocaba César Pavese, ha recibido elogios de gente como Juan Carlos Onetti, que hoy día se ve como un supermonstruo, quizá después de Borges, el narrador sudamericano más importante del siglo XX, de Ernesto Sábato, otro que tal, de Camilo José Cela, digamos, de Miguel Delibes, de Carmen Martín Gaite. ¿Supuso un acicate para escribir o simplemente una alegría? Bueno, una alegría, porque digamos, también es una pregunta que en ocasiones me parece muy natural, se me ha hecho. Los poemas ya estaban escritos, ¿no? Es decir, es un elogio, una estimación de algo que ya has hecho, pero es una alegría que se aprecie, se reconozca y se tenga la generosidad de decirlo de una manera pues
pues abierta y rotunda. Esto, una alegría muy grande. Entonces, pues según los escritores, con algunos tuve más o menos relación. Por ejemplo, Delibes me mandé unos textos y me publicó unos años en Norte de Castilla. Cela me publicó en la revista El Extramundi que dirigía. Con Carmen Martín Gaite tuve más correspondencia, depende de los casos. Fue una primera carta por el primer libro o hubo más trato epistolar, o depende, pero lo que fue es una alegría. Es un trabajo, lo sabes muy bien, muy solitario. Uno escribe, uno es joven, no sabe cómo va a andar su camino, manda ese primer libro y bueno, pues es una alegría muy grande y muy de agradecer que grandes escritores tengan esa generosidad. ¿Está tu autobiografía dentro de estos libros? Sin duda. Quinta esenciada por la poesía, pero sin duda. ¿Perfumada o maquillada? Sí, o no maquillada, sí, no sé muy bien cómo lo podríamos decir, transparentada por la poesía, así como lo quieras decir, pero sin duda está mi vida, sí. Que cuando vino Onetti a España, cuando hubo todo el tema de las dictaduras sudamericanas, vino aquí a Barcelona, era un hombre que apenas salía de la cama, era muy, bueno, como los personajes, como el Gaussen y el Larsen, Sí. los que salen en sus obras. Era extraño también que se inspirara tanto con unos poemas tuyos de un chico joven. Era inusual porque el valor importante que tiene esa carta. Por ejemplo, un gran crítico uruguayo que compiló un libro de estudios críticos sobre Onetti, Verani, Hugo J. Verani, me escribió, le mandé el libro y le mandé lo Onetti pensando que le interesaría. Me dijo, bueno, lo extraordinario que era este testimonio, como el elogio, dijo, siempre tan parco en los elogios, me ponía él. Lo conocía bien y comprendió. Luego también me escribió Idea Vilariño desde Montevideo, diciendo que había estado en casa de los Onetti, porque me pidió más poemas, se los envié, y bueno, que había coincidido con la excelente impresión que les causaron. O sea que fue un testimonio, digamos, como reforzado en este carácter un poco de extraordinario que tenía, sí, por personas que lo conocían bien. Sí. Es extraordinario porque estamos hablando de unas firmas que ahora ya no se dan, o sea, es como si fueran especies desaparecidas. Sí, pienso que sí, porque Sábato, que llegó a los 100, pues es toda esta constelación tan brillante de escritores argentinos, ¿no? Cortázar, Bioy, Borges, Silvino Campos, Sábato. Y no hay, exactamente, no hay, pones estos nombres juntos y bueno, sí tenemos el 27, pero cosas así no son completamente extraordinarios. Sí, Calaines de aquí, sí, Martín Santos, Marcelo, Solo, toda sí, esa gente. son generaciones que sí. Ahora nos hemos quedado como un poco huérfanos de todo esto, ¿no? Ha habido grandes nombres que quizá una lista tan compacta, tan junta, tan contemporáneos en edad como en Argentina ha habido aquí, pues quizá no la hay. Ni en América. Ni en América. O sea que es como una crisis internacional de los grandes nombres que han sustituido por una masa casi como una masa casi custodiada por las editoriales y por una idea comercial de la literatura. Seguramente. Cuando decían que hay ese tópico de que la literatura que hace avanzar la cultura es la que produce pérdidas en los editores, ahora se va un poco a lo contrario, ¿no? Yo creo que el valor de permanencia que tiene la literatura de calidad, la buena escritura, es un valor también a la larga incluso comercial, ¿no? En el sentido de que los grandes libros o las grandes obras a la larga aguantan y muchos éxitos que parecen bombazos son pasajeros. Sí. En algunos de tus poemas es claramente que hay como alientas el nuevo día, pero en otros hay como ese regusto amargo de la angustia, como por ejemplo uno que tenemos aquí en la página 257, un fragmento en el que lo dices así tal cual, ¿no? Que estás fastidiado con todo esto. ¿Cómo dices? Un grito de angustia anoche, hecho poema o vuelto poema, el deseo ante la angustia que vuelva a la vida, vuelva al menos en parte, pero la angustia necesita su grito, lo pide.
El poema está unido a la vida y es también del dolor, del deseo de paz y quejar de la guerra, pero es también corazón al que hiere el horror y hace sangrar. Es una poética esto, ¿no? Bueno, y es un poema muy ligado a la vida y una concreción. Es que el anterior, del día anterior, empieza con una mención a la guerra. Sí. Está ya la guerra de Ucrania y yo escribo un poema que al día siguiente pienso que fue como un grito de angustia por este horror de otra vez la guerra y aquí mismo, ¿no? Que te impresiona. Entonces, igual que el poema canta la vida, como dices, o el goce de la mañana o del aire libre, también incide en el ánimo un acontecimiento terrible como es la guerra. Entonces, va muy unido a este hecho concreto, a esta expresión. Pero en cambio es una poesía que es muy de sensaciones, a pesar de estar tan enclavada en la cotidianidad, como hemos hecho antes. Recuerdo que tenía uno de los libros que había publicado Amelia en el Bardo, Sí. y que ya me fascinaban por estas dualidades, ¿no? De eso mueve tu poesía, a veces la amargura, otras la felicidad. Esto ha estado así un poco... Esto, hay quien ha hecho una diferencia entre la parte más negra, llagada y triste que hay en mis poemas de juventud. Llagada, dices, ¿eh? Sí, y que luego en los poemas de después de los 20 años en escribir, ya pues, con más años, más maduro, hay como una mayor serenidad. Creo que es una distinción a hacer y que es válida. Con todo es un poco aparente. Hay un año, el 2011, en que sale un último libro de poemas de mis 20 años y el primero de Amelia en el Bardo. Sí. Y Bellini hace un ensayo en que considera los dos. Primero habla del de juventud y luego pasa al siguiente. Y al pasar de uno a otro, dice, las mismas constantes o los mismos motivos están presentes en este libro. Es decir, en lo profundo no hace una distinción. Creo que estos elementos tristes, la angustia, sale la guerra, hay un poema que es un grito de angustia, siguen presentes, porque la tristeza o los elementos negativos, la erosión de los días está y no desaparece. Pero sí que, bueno, uno aprende a irlas aceptando con mayor serenidad, ¿no? Que yo que decía Gil de Viedma, que con los años había aprendido a ser un encajador, no es que no vengan golpes, pero los encajas más. Entonces sí que la parte de celebración de la vida, de disfrute, de goce, de serenidad, es mayor en la poesía posterior. ¿Estás trabajando ahora de profesor o...? Estoy de profesor en la UNED, he trabajado, di unos años literatura en Derecho de Sade, he dado en Filosofía y ahora sigo con mis clases de teoría en la literatura en la UNED de Barcelona. Sí. ¿Y estás bien? ¿Te sientes cómodo? Llevo muchos años y he dado bastantes asignaturas en el centro, soy un veterano de la casa y bueno, doy las clases lo mejor que puedo y también la UNED es una universidad, no sé si la conoces, mucha gente que hace unos segundos estudios, alumnos que se jubilan y hacen algo por gusto, obreros, entonces bueno, es un alumnado heterogéneo en el que la verdad esto es un elemento que da satisfacción. Sí, sí, sí. El enseñar a un alumnado inusual y en general muy receptivo y que el que viene con ganas de que se le hable de esto. Sí, es como experimentado en la vida, ¿no? Sí, sí, gente que ya a veces te habla de sus mundos profesionales y sabe un montón de otras cosas o ya tiene vidas profesionales hechas. No es como cuando te encuentras con los niños que están presos ahí en la escuela. Nada que ver, nada que ver. El que viene convencido. Sí, 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 sí. En algunos de los poemas sitúas emplazamientos concretos. Sí. Por ejemplo, se te ve muy empurdanés y hablas de Empúries, de la capital, de San Feliu de Guíxols, de Torroella, del Estartit, de Girona, pero también a veces te caes por el Paseo de Gracia. En algunos de los poemas recuerdo que ibas sí. un poco al estilo Fonollosa. ¿Qué te hace ubicar un poema o mantenerlo fuera de cualquier connotación geográfica? Es una buena pregunta en el sentido que estoy allí, los poemas están allí no de manera figurada sino real, ¿no? Te lo diría el móvil, ubicación. Si escribo que estoy en Ampurias, es que estoy en Ampurias, son sitios cercanos a donde veraneamos o pasamos algún tiempo con mi madre, estos sitios de Gerona o del Ampurdán, y el Paseo de Gracia es el pasaje habitual cerca de donde vivo y unos paseos que aún podía ir con mi madre. Entonces, el que
el paisaje natural pues solo hable del aire o de la mañana o tenga una presencia en lugar concreto, pues no te sabría muy bien decir, te sale así, ¿no? Pero desde luego son sitios que forman parte de mis paisajes habituales, que tienen también algo de íntimo, ¿no? Lo de los paisajes del alma de Unamuno. O sea, tu pregunta me parece que también implica este matiz, ¿no? Pues la como verdad también es que sí. tienen este carácter íntimo, también están un poco como transfigurados, se nota que se ven escribiendo un poema, ¿no? Bueno, y además son momentos de la tarde donde los sitúas. Sí, de paseo, claro, sí. son tiempos un poco de descanso, de disfrutar de un paseo. Sí, no estás con metido... el aire, con la brisa, Exactamente, con el viento. en general son momentos de placidez, no es que acá ves de ver en las noticias que está ya la guerra, sino que estás dando un paseo en un rato agradable, y eso supongo que sí traducen los poemas, que son un poco pues, contemplativos, aparte de concretos. ¿Vives con tu madre todavía? Ha fallecido hace un año y medio, pero vivía con ella, y de ahí el diálogo y la convivencia y la presencia en los poemas también es un motivo real. ¿Y continúas manteniendo ese diálogo con ella o las...? De alguna manera, porque aquello que decía Luis Rosales, la muerte no interrumpe nada, de alguna manera es verdad, en lo profundo es verdad. Otra de las cosas que me gustan del libro son esa incorporación de algunos poemas, de algunos poetas, como personajes del poema, como es el caso de Ramón Gaya en diferentes ocasiones, pero también están Litis, Machado, Viñoli, Cernuda, muchos que van apareciendo por ahí como invitados de honor. Son poetas también que su presencia responde también a una motivación profunda. Son en general, por ejemplo, el 27 o los grandes poetas catalanes, que aquí está Viñoli, por ejemplo, más recientemente escrito de Espriu o de Foix, con los que me he formado cuando era adolescente y he despertado a la poesía con ella. Al final hay una gran lectura de los 5 tomos de Aire Nuestro de Guillén, que es quizá con quien de manera más concreta desperté a la poesía. A pesar de ser muy diferente tu poesía. Era la de juventud, desde luego, había quien podía pensar, bueno, este señor, como dice, que es lector de Guillén, escribiendo estas cosas tan oscuras, ¿no? Luego se ha visto que sí, que soy un buen lector de Guillén y que no estoy tan alejado de él. Entonces aparecen estos poetas, los poetas neogriegos, los del 27, los catalanes sudamericanos, como con quienes también mantengo un diálogo, ¿no? Como con los paisajes, también con los autores, ¿no? Vivo en conversación con los difuntos, pero vive realmente, es una manera de vivir, el dialogar con ellos. Sí, difuntos, claro. Si pero muy vivos, porque a veces el libro, claro. A veces te sientes más próximo de Virgilio, de Ovidio, de Horacio, de Catulo, de Propercio, que no de... Que el tertuliano que ves pasando por el paseo, claro. O lo que estás mirando en el diario, lo que te parece lo de siempre, algo o completamente marciano. Exactamente. Bueno, estamos aquí con Santiago Montovio haciendo un acercamiento a la libertad de la poesía. Es un libro que acaba de publicar Onyx, que es una compilación, 720-30 páginas de poesía, pequeños ensayos, aproximaciones, y hemos hablado de algunos aspectos de su obra, de sus maestros, de sus referentes, de sus acompañantes, de los paisajes sobre los que circula, de la gente que se interesó por él, de lo que significó los inicios en la revista de Occidente y también de lo que es su idea de la poesía. Nos gustaría, antes de acabar, Santiago, que nos leyeras una pequeña muestra de algunos de estos poemas o los comentásemos. Pues estaré encantado. Y había pensado, mira, uno que habla de esta gran presencia, además después de lo que lo echamos a faltar en el encierro, de los elementos naturales, el mar, el aire, la vegetación, la naturaleza, un poema breve que también da razón de cómo el amor te mueve a escribir, cómo escribir es un acto de amor. La noche en el mar, la tierra, los árboles, el aire. La noche en el mar, lo que espera, lo que sueña, lo que tiembla, todo lo que pueden hacer, tener como última razón amor. Así el fondo de una vida, la poesía. Ya que has hablado de mi primer libro, que se titula Hospital de Inocentes, un poema escrito el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, el último sol,
un último sol aún en el poema. Así la esperanza y tú, la sed de búsqueda en la noche, la fuente escondida, la llama de amor viva. Inocentes, es el día, y los días a veces inocentes, como los poemas, desde el primer libro, el primer día. Sol último que se encuentra aún en la noche y has de hallar en el poema tú. Así tu vida, para esto, en esto consumida, y a todos repartida en el pan de los poemas. Por el dolor y la soledad bendecidos, por la angustia de un tiempo oscuro. Sol último en la noche, llama de amor viva, arde y alumbra entre el oscuro, aún en la pérdida y el olvido, en la muerte, en el adiós. Sol último y muy vivo, así tú en la sed de noche, en los poemas, así tú de todos, para todos. Este valor para todos y también estos elementos de la oscuridad, de la negrura, que enlazan con la negrura que había en mi primer libro. Y para terminar, has hablado de estos poemas, también es de marzo que empieza la guerra, esto lo tengo muy presente, 289. Leo a Elitis, leo a Seferis y me fijo en cosas que te recuerdan o te hacen presente también la guerra, ¿no? Entonces, aquí como homenaje a estos poetas a los que vuelvo, que releo, en que está Seferis, y también me hace recordar un momento presente que es la guerra y la actitud y la libertad que buscamos en la poesía y con la que resistimos. ¿Cómo espera la primavera? Los brotes del árbol que veo y en los que me fijo desde las cristaleras del balcón. La orquídea cada vez con más flores. Las voces de los muertos también esperan. Esperan quizá la libertad, que nuestra libertad responda como arma y como paz. ¿Acaso pienso en las voces de los muertos por un poema de Seferis que acabo de leer ahora? He terminado su poesía completa y al final hay algunos caligramas. El texto de uno de ellos dice así: sacaban las flores una voz, los cipreses sacaban una voz y salió una voz del pozo. ¿Por qué los habéis matado? Me fijo en la fecha en que se escribió, octubre de 1941, y pienso que nosotros hemos de ser también esa voz. Hemos de ser flores, cipreses y pozo que sacamos como ellos esa voz, por los niños y las madres, por los ancianos, también por los hombres, por todo lo roto y destruido, y entre ello, sobre todo los sueños y las esperanzas. En nuestra vida y nuestros poemas esa voz, los poemas preguntas, la libertad de esa voz. Muy bien, Santiago. Muchas gracias. Gracias a ti. También por este libro que, como los de Lizano que hemos comentado, van los poemas seguidos, no se desperdicia, que a veces ves libros de poemas que ves tres versos. No se ha aprovechado, el editor ha tenido en cuenta la extensión y la escritura y ha hecho algo en consecuencia. Sí, porque si lo hubiera hecho de otra manera, hubiera sido imposible, creo que lo ha hecho muy bien. Sí, que también es agradecer tanto a El Bardo por la publicación de libros muchos años, como ahora a Óscar Izquierda, por dar un lugar a la poesía y su libertad. Pues así estamos con la libertad de la poesía, con Santiago Montovio, que tiene muchos libros de poesía, estábamos estos del Bardo, pero hay algunos más, también libros de teoría. Y agradecer a Cedro, a la Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña y sobre todo a Santiago y aquí al Museo Alien con Vicens, que nos ayuda a transportarlo a vuestros ojos, solo para tus ojos, como decía la canción de James Bond, que sería muy parecido a algún tipo de poesía que haces tú. Gracias, Santiago. Gracias, David. Muchas gracias.